Muy importante, amigos, no confundir forma musical con género musical. El género musical es el tronco Ujú. y la forma musical es la rama. Por ejemplo, en el género es criollo, género criollo. Y del género criollo se desprenden el vals, el tondero, la zamacueca, la polca, todo lo que es música criolla. El género musical andino, el guayno, la mulisa, la chonguinada, la diablada, llamerano. Igual, el género musical amazónico, tenemos la cumbia, el cumbión, citaracuy, lo que es chimaichada, ¿no? Entonces, el género es el tronco y la forma musical es digamos, lo específico. Así lo he clasificado en el libro. Ah, buenazo, buenazo. Entonces, amigos de Tincuquenas, miren, el material de Ernesto, ya, cuyo contenido he tenido la oportunidad de leer, y no solamente eso, sino que con Ernesto hemos tocado en varias de sus presentaciones del libro. Es más, Ernesto, hemos tocado en la primera presentación, tuve la oportunidad de Sí, tocar en la presentación, ¿no? en la escuela de folclore Argueda, sí, 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 ahí fue la primera. Yo agradezco eternamente a la Escuela Superior de Folclore porque me abrieron las puertas. Sin ser egresado de ahí, me trataron como un hijo más. El señor Sánchez Guaringa, Anita Polo, la directora, muy bien se portaron conmigo y fue la primera. Eso fue julio del 2023, hace 2 años, sí, pues sí. Claro, sí me acuerdo. Ahí tuvimos bueno, Ernesto presentó su libro, estuvo como comentador el maestro Wilfredo. Claro, por Wilfredo otra zona, sí. Tarazona. Claro, y ahí tuve la oportunidad de tocar, bueno, las quenas, las quenillas, y me acuerdo que había de verdad expectativa, ya, Sí, sí, expectativa. sí. Como yo tuve la oportunidad, obviamente, de leer parte del libro antes de la presentación, se me hizo muy didáctico, realmente. Un contenido bastante, bastante digerible, fácil de entender. Pretender, pues, tener todas las canciones más representativas de una región en un solo libro, realmente demandaría una cantidad de tiempo considerable. Así es. Ernesto, sabiendo, mira, y para los amigos de Tinku Kenas y los que están viendo esta conversa, están escuchando esta conversa, Ujú. ya todos hemos entendido de que él ha elegido, ¿no?, un tema representativo de cada región, está la partitura, está la parte histórica, está la letra también, ¿cierto? Sí, la letra, ¿no? Sí. Está la letra, ¿no? Y en la partitura, de lo que yo me acuerdo, encima está el cifrado, ¿no? Como para Sí, que el todo... acompañamiento, ajá, para la armonía, ajá, sí, sí. Entonces, por ejemplo, acá un breve paréntesis. Para los amigos que tocan quena, que tocan flauta, que tocan traversa, zampoñas, etcétera, el registro en el cual Ernesto lo ha escrito, o sea, se adapta perfectamente, por Sí, para los ejemplo, para vientos. la quena, para los vientos, ¿no? Sí. Y arriba viene el cifrado, ¿no? Que es el acompañamiento. Ernesto, el Atlas Musical ¿es este libro que has editado, es el primer paso para futuros libros? Sí, sí, porque aquí es una recopilación breve, serán pues 138 páginas, una canción, una pieza musical por departamento. La idea es abarcar más. Tengo más información porque he hecho otros viajes después, tengo más información. Y como tú sabes, llamar un atlas tiene que estar actualizado, ¿no? Si tú presentas un atlas geográfico del mundo, los Claro. datos de población, los datos de, no sé, crecimiento demográfico, hasta monedas o, qué sé yo, ingreso per cápita, cambia cada 10 años. Entonces, el atlas musical también hay que actualizarlo. Cada 10 años, por lo menos, hay que corregirlo, aumentarlo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Perú, en el Perú pasa algo curioso. Se descubren nuevos instrumentos que pensaban que Claro. estaban extintos, Ujú. como, como por ejemplo, o nuevas formas musicales, ¿no? Que pensaban que también estaban extintas, ¿no? Precolombinas, y están ahí en las regiones, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el piscuy es un instrumento de viento que yo pensé que estaba extinto, pero hay un nativo cerca a Rioja, pasando Rioja y pasando Moyobamba y Rioja hay un poblado nativo y un señor, un músico, un chamán ha colgado un video en YouTube donde dice, no, pensaban que el piscuy estaba extinto, es una quenilla, pero no, perdón, traversa. Y está Ujú. ahí. Soy el único que aún mantiene viva el piscuy, ¿no? Esta quena, esta flauta, especie de flauta traversa. Entonces, hay instrumentos que están ahí,
Hay otro que es parecido al oboe, que es mi reinal, que está por Lambayeque, pero se perdió la información. ¿Qué más? Los tamborcitos que están hechos según me dicen los nativos de Lamas, de atuj. Y le dije, pero es zorro. No, no es zorro, es perro del monte. Pero el perro del monte está extinto, el perro salvaje. Supuestamente se observó uno por Tambopata, Madre de Dios, una cámara trampa. No, me dijo que es otra región. Acá en San Martín hay que viajar 3 días hacia el monte y hay. Entonces, esas curiosidades están en el Perú, pero hay que seguir recopilándolas. Hay más información aún todavía. Y otra cosa que me llamó la atención, Ernesto, es que, por ejemplo, en la portada de tu libro, hace un momento nos enseñabas, ¿no? Que has puesto un instrumento musical ya en cada región. Imagino yo, deduzco yo que es el instrumento que más se utiliza o uno de los instrumentos de la región propia, ¿no? Claro, es el más popular. Exceptuando Loreto, puse la pieza de museo, porque el manguaré está en el museo, pero el manguaré aún existe en las comunidades. Una amiga viajó hace poco a Loreto, visitó las comunidades y filmó un manguaré hecho, que son 2 troncos, en una comunidad nativa, por así, autarrequena. Filmó un músico, un ejecutante tocando el manguaré con unos troncos y unas baquetas, y existe aún. O sea, ¿por qué? Es un instrumento curioso. Es percusión, es ancestral, es precolombino. El sonido puede llegar a kilómetros, un promedio de 10 kilómetros o más, ¿no? Sabes que en selva abierta el sonido es largo, así como el canto del pájaro. O sea, como es selva sin contaminación, sin polución sonora, llega largo. Entonces, el manguaré era un instrumento para, más que no solo musical, sino que servía para emitir mensajes con otras comunidades, anuncios de conflictos, tenía un código sonoro propio, hasta declaraciones de amor incluso, o mensajes íntimos, o sea, se podía hacer con esto. Y aún existen las comunidades nativas de la zona del Loreto del Manguaré. ¿Se sigue tocando, Ernesto, o es que ya ha quedado un poquito en desuso, o se sigue ejecutando ese instrumento? O sea, está en el Museo Nacional, en el Museo de Iquitos está un ejemplar, y en algunas comunidades hay todavía, sí, hay instrumentos que están ahí en las comunidades, pero hay que ir a descubrirlos, o sea, hay pueblos en este país donde no hay acceso por carretera y hay acceso caminando o a caballo, y ahí se conserva más. Hay pueblos donde no hay luz y agua potable, ¿ya? En esos pueblos del interior se conserva más el folclore. Es increíble, o sea, donde no llega, digamos, las reformas, viven sus costumbres antiguas, ¿no? Alguna vez vi el trueque por la zona de Ayacucho. Es increíble, ¿no? Trueque todavía. Entonces, y se hacen llamar, ¿no? Vivimos en un ayu, ¿no? Y ahí se conserva el folclore, tal cual, las costumbres ancestrales, o sea, entonces es interesante esa parte, ¿no? Hay que adentrarse, y hay que saber también cómo ingresar a esas comunidades. Son muy celosos, ¿eh? Yo tuve mucha suerte, sobre todo en la zona de selva, ¿no? Porque, como decía un amigo, ¿no? Son muy celosos, son muy cerrados, ¿no? Pero conversando, hablándoles y mostrándoles tu trabajo, se muestran asequibles, ¿no? Sí. Ernesto, claro, amigo, disculpa, hace un momento nos mencionaste unos instrumentos de viento. Bueno, como podrás ver, en mi atrás tengo mi colección, ahí mi museo de instrumentos de viento, y tengo un cierto, digamos, favoritismo, pues, por los instrumentos de viento, que son los que más me llaman la atención, ¿no? Claro. Me causó mucha curiosidad. Hace un momento nos estabas hablando de un instrumento parecido a una quenilla, ¿ya? ¿Podrías haber un poquito más de detalle? Porque fácil, y me pongo a buscarlo y a conseguirlo, ¿eh? Porque me interesa. Sí, es el piscuy. El piscuy es piscuy nativo. ¿Ya? Yo tuve el primer conocimiento de ese instrumento por unos trabajos académicos de la Universidad Católica sobre etnomusicología, y hablaban de instrumentos de viento o de percusión del antiguo Perú, de la Amazonía, supuestamente ya extintos, ¿no? Y yo lo cito ahí como que un instrumento
precolombino supuestamente extinto. Pero me dio muchísimo gusto, como te digo, que hay un video de un señor de Rioja, de San Martín, que aún ejecuta el piscuy, ¿no? Y hay otro más, que es la chirimía. La chirimía es un instrumento popular en la época, fue popular en la época virreinal. Aquí cerca, yo vivo en Pueblo Libre, al Museo de la Historia, hay unos murales con unos músicos que tocan instrumentos en la época de la colonia. El atabal era un instrumento, un tamborcito de percusión. Y al costado de ese atabalero, en el gráfico, aparece un instrumentista de viento tocando una chirimía, que decían que era el oboe mestizo, el oboe criollo, porque los españoles llegan con el oboe de Europa y aquí se transformó como muchos instrumentos que se han adaptado. Entonces la chirimía fue muy popular y no sé por qué circunstancias se hizo muy popular en Lambayeque, en el norte, ¿no? Se tocaba chirimía. Y hasta el año 94-95 hay videos registrados que decían el último chirimista del Perú, ¿no? Un señor que tocaba la chirimía, es como un oboe, ¿no? Adaptado. Y yo vi un video en YouTube hace poco que alguien tocaba una chirimía, no ponía la locación, no ponía ningún rastro, registro, y era una habitación cerrada, un joven tocando una chirimía. Entonces, es un misterio su existencia actual. Sé por muchos nativos o pobladores que me comentaron que se desplazó de Lambayeque hacia el interior, tipo Cajamarca, tipo Amazonas, Chachapoyas, pero cambió también de nombre. De chirimía le cambiaron a chirisuya. Chirisuya, claro. Porque cambian, un poco que el texto también te cambia el vocablo. De chirimía a chirisuya. No me sorprendería que sea desplazado, incluso más allá del Perú. Puede haber pasado las fronteras de Bolivia, de Colombia o de Brasil, y van transformándose. Porque es como el moseño, que está en Puno, pero también está en Bolivia, ¿no? Claro. O el mismo Charango. Entonces, sí, van rotando por regiones. El folclore es un arte vivo y es un vehículo que se va transportando. Entonces, va cambiando de locaciones con ciertas modificaciones, ¿no? Esa es la chirimía y el piscuy, son instrumentos de viento que aún se pueden ver por ahí escasamente. Y yo reto un poquito a los jóvenes o a los investigadores, a quien desee internarse en el Perú, a tomar evidencia de eso, porque yo sé que están ahí en las comunidades. Claro. Otra cosa que has mencionado acerca de la rotación de los instrumentos, ¿no? Y esto es para los amigos que nos están escuchando, ¿ya? Para los que son músicos y no son músicos, para los que son investigadores o no son investigadores de la música, etcétera, ¿no? Algo recalcando lo que dijo Ernesto hace un momento, el folclore, o sea, no es estático. No es estático, no, claro que no. Estático. Los instrumentos musicales no se van a quedar en una determinada región como si fuese una isla, un archipiélago aislado del mundo y que no van a sufrir ningún cambio por los siglos de los siglos. Eso no es así, ¿cierto, Ernesto? Claro, se transforma, se reinventa, se mantiene. Es como el repertorio. Para que tu repertorio se mantenga, empieza a hacer fusión, ¿no? Fusión, adaptaciones, instrumentos, algunos entran en la era digital y entonces llegas a la nueva generación. Claro. El formato tradicional es histórico, es incólume, es intangible, eso está bien, ¿no? O sea, los quintetos, los conjuntos típicos tienen una estructura fija, está bien. Pero cuando transformas, cuando vas evolucionando, llegas a las nuevas generaciones. A los puristas no les gusta cambiar, y tienen razón porque, claro, dicen, no, mira que esto es así y es el parámetro, ok. Te cuento una cosa curiosa, Yomar. Por ejemplo, a la hora de elegir el repertorio, en el departamento de Huánuco, de lejos, ¿no? Es el Cóndor Pasa, por Daniela Lomía Robles, por ser la pieza musical más difundida, o sea, la pieza peruana más difundida en el mundo, el Cóndor Pasa, ¿no? Aquí está el Cóndor Pasa, está en 2 páginas, una página y media prácticamente, ¿no? Está adaptada para estudiantes, ¿por qué no decirlo? Para escolares, es como el Don Quijote de la Mancha para estudiantes de secundaria, ¿no? Que no es el mismo, ¿no? El Don Quijote original tiene 1000 páginas. Claro. Y para escolares es un libro adaptado con otro lenguaje. Es igual. El Cóndor Pasa original no es esta es la adaptación, se conserva la melodía, pero en la tonalidad la menor. El Cóndor Pasa original, o sea, el intermedio de esa zarzuela, tiene 3 tonalidades entre intro, pasacalle y fox, claro, las 3 partes, ¿no? La intro, el lento, el pasacalle y el guayno, que es, ¿no? Y el original tiene 3 tonalidades distintas, modula.
¿no? Para los amigos que más o menos entienden esto, no empieces en una tonalidad, en el medio pasas a otra y en la tercera a otra. Es más, termina en sol menor, que es un poco más difícil, ¿no? Claro. Es obviamente para músicos profesionales, para músicos de sinfónica o que tienen una cierta preparación. No está pensado exclusivamente para el músico académico, investigador, etnomusicólogo, musicólogo, sino está pensado para realmente para aquella persona que no necesariamente tiene estudios musicales, pero sí tiene interés en la Claro, parte cultural del Perú. claro, claro.